¿Acaso soy responsable de la esterilización con las LELIQs? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años, y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido 250% anual, hasta que se produjo el repudio de la moneda en 1991, con la convertibilidad, donde la inflación fue del 9% promedio, concentrada en los primeros 20 meses. Pero cuando se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas y nos dijeron que iba a ser diferente. Así la inflación en los 4 primeros años del régimen K fue del 10% promedio, en los segundos 20, luego 30, con Macri 40, y hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si tomamos el dato punta anualizado, viene al 300. Si lo tomamos en la COR, 370, en alimentos 470, y en mayoristas estamos en el orden del 700%, con una relación de pasivos monetarios remunerados, base monetaria de más de 3 veces, situación que es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. Llevo solamente en política casi 2 años. Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos 100, y en especial el escándalo de los últimos 40 años, y en especial, mucho más, el desastre que ocurre en Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo. ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas? Y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera. Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre, en un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda, destruyó 5 signos monetarios y tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, con lo cual todo esto no podría ser una novedad. Pregunta, ¿los que están hablando quieren ser parte de la conferencia? Bueno, buscar la forma de no interrumpir. Bueno, digamos, si querés, digamos, te debe estar queriendo escuchar a vos seguramente. No, vos sos un grosero, que es otra cosa. Durante 4 años este gobierno, con la complicidad de la pseudo-oposición, ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y han utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Estamos hablando que usaron 20 puntos del PBI. Y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba. Así estamos. Ahora nos están comiendo los rezagos de la política monetaria. Ahora van a aprender lo que es los rezagos de la política monetaria. La inflación y la suba del dólar, que en realidad es caída del peso, es la consecuencia directa de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de 9 bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor del que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y 2/3 de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto, que esa es la parte que sí. Hipocresía. Porque cuando el déficit aumenta, porque aumenta el gasto público, no ven una hiperinflación. Ahora cuando el déficit aumenta porque baja el impuesto, sí. También otra gran hipocresía de los políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo, fijarse bien, digamos, cómo arrancaron esta gestión.
Por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán, o digamos la impresentable de Batakis, digo, o digamos las cosas que está haciendo Massa desde que es ministro. Hay que tener bien claro, a ver si lo entienden de una vez, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, y esto puede ser o porque aumenta la oferta, o porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después, atrás de eso, vienen los precios de los transables, después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente que se aumente el número de pobres e indigentes. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen, no, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado, con tasas de interés reales negativas, con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga, no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? Hoy tendrían $1. Los hubieran destrozado. Nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos. Durante meses hemos sido extremadamente prudentes, incluso frente al Fondo Monetario Internacional, al cual le pedimos que sin darle nuevos fondos a este gobierno de inoperantes, que mantuviera el rollover de la deuda para evitar una crisis. Pretender hacer responsable de esta corrida la única fuerza política que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del kirchnerismo. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo oposición hacerle juego al gobierno en estos días, sumándose a esta canallada. ¿Acaso, digamos, Juntos por el Cambio quiere lavar las culpas del ministro Massa? Tendrá que ver con las reuniones que tuvo, digamos, el señor potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, con el ministro Massa. ¿O acaso, digamos, el cepo no es una suerte de subsidio a importadores? Y ir y pedir por la defensa de la CIDE y cuidarlas, no es agarrar y tratar de materializar y cuidar el tongo ese. Vamos, son socios. Los responsables del desastre económico que los argentinos estamos viviendo son los políticos ladrones con su modelo empobrecedor de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Cualquiera que afirme algo distinto a esto es cómplice de la destrucción de nuestra moneda. Para finalizar, quiero aprovechar para decirle a los argentinos que faltan pocos días para que vayamos a las urnas, que tenemos una oportunidad histórica, no solo de terminar con 100 años de decadencia, sino de sacarnos de encima de este gobierno delincuente que durante los últimos 20 años ha destruido nuestro país. Estamos muy cerca de ganar en octubre, pero para eso necesitamos el apoyo de todos los argentinos de bien que quieren un cambio, de todos aquellos que quieren cambiar este modelo empobrecedor que solo beneficia a los políticos. Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, le decimos lo siguiente: hagan todas las denuncias que quieran, nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina. Muchas gracias.